Muy buenas noches, jóvenes. Buenos días para ustedes. Bienvenidos a la clase número 63 del día 23 de febrero de 2022. El día de hoy vamos a darle continuidad a la serie de este ejercicio esta semana. Vamos a continuar con la lección número 53 de su libro de texto, para lo cual les pido que ya tengan listo su material, ya sea en físico o en electrónico, por medio de la página de Conalitech, o bien utilizando el PDF que yo ya les he colgado en Classroom, también en físico o en electrónico. Vamos a abrir de una vez el OneNote que les tengo preparado del ejercicio 7.2.8-2. Vamos a trabajar sobre la página número 120, lección número 53, que lleva por nombre el barandal 2, que le da continuidad precisamente a la clase que vimos pasada. Lo voy a abrir directamente en la aplicación de escritorio para que sea más fácil su manipulación. Entonces, lección 53, página 120, el barandal 2, y dice así: trabaja en pareja. Ahora el ángulo A mide 60 grados. ¿Cuánto miden los ángulos B, C y D? Y tenemos otro barandal y nos pide que calculemos los diferentes ángulos. Esto tiene mucho que ver con lo que vimos la clase anterior. Ya habíamos identificado los diferentes ángulos que conforman el barandal de la lección número 52, y ahorita únicamente vamos a dar un repaso, pero pues ya le están dando medidas a uno de los ángulos. El ángulo B, si ustedes pueden observar la figura, es el ángulo superior que se encuentra aquí en esta parte, y nos piden, perdón, el ángulo A, que es este que se encuentra aquí, y si el ángulo A mide 60 grados y el ángulo A es suma junto con el ángulo B 180 grados, por lo tanto el ángulo B debe de medir 180 menos 60 grados. Esto nos va a dar por resultado 120 grados. ¿Sí? Entonces el ángulo B mide 120 grados. Insisto que aquí es lo mismo que hemos estado viendo desde la clase anterior. El ángulo C, si ustedes pueden ver, es opuesto por el vértice con el ángulo A. Por lo tanto, si el ángulo A mide 60, pues el ángulo C también va a medir 60 grados. Y el ángulo D, que es el que se encuentra opuesto por el vértice al ángulo B, pues también va a medir 120 grados. Esto ya es repetitivo, creo que simplemente es que ustedes recuerden la lección anterior para que se aplique lo mismo, ¿no? Como ya les había dicho en la lección anterior, todos estos ángulos que se encuentran en esta parte de aquí son exactamente los mismos que se van a encontrar acá, puesto que tiene la misma inclinación esta línea que ustedes pueden observar. Todas estas líneas que van atravesando la vertical son con la misma inclinación
que esta otra vertical que tenemos aquí. Perdón, de repente me dio... Gracias, perdón. Este, y como habíamos visto en la lección anterior, pues la medida de los ángulos de la parte superior calzaban perfectamente con la medida de los ángulos de la parte baja. Por ejemplo, el ángulo A debe de medir lo mismo que el ángulo I, el ángulo B lo mismo que el ángulo J, el ángulo D lo mismo que el ángulo L y el ángulo C lo mismo que el ángulo K. Entonces únicamente vamos a apuntarlos. Si el ángulo A mide 60 grados, el ángulo I también debe de medir 60 grados. El ángulo K debe de medir lo mismo que el ángulo C, que también son 60 grados. El ángulo J debe de medir lo mismo que el ángulo B, que mide 120 grados. Y el ángulo L debe de medir lo mismo que el ángulo D, que también mide 120 grados. ¿Sí? Esto ya lo había visto la lección anterior, pero no le habíamos dado nombre. En la parte de abajo, que ustedes van a apuntar en su cuaderno porque es una información importante, aquí voy a escribírselos y ahorita lo vamos a leer. Apuntar en su cuaderno. Lo vamos a estar, lo vamos a leer y vamos a explicar su significado. Tiene que ver con lo que acabamos de hacer. Dice así: cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, se forman parejas de ángulos que tienen nombres específicos. Por ejemplo, en la figura A y E son ángulos correspondientes, mientras que la A y G son ángulos alternos internos. Fíjense bien a qué se refiere. El ángulo, voy a tomar aquí la tinta roja, bueno, voy a ponerle de otro color para que se vea la diferencia. Dice que el ángulo A, este de aquí, y el ángulo E, este con este ángulo, se llaman correspondientes. Los correspondientes son los que al deslizarse, si yo me imagino que el ángulo AE viene así y se desliza en esta dirección, va a calzar perfectamente en este ángulo que se encuentra también aquí. ¿Sí? Esta medida la misma que esta de acá. ¿Sí? A eso se le llama correspondiente. Digamos, al efecto de deslizamiento de un ángulo, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Si ustedes se pueden dar cuenta, ese deslizamiento también se puede provocar del ángulo C al ángulo G. Este ángulo C, que viene así más o menos, si se desliza hacia arriba, pues va a calzar perfectamente en esta figura que viene aquí, con el ángulo G. Este ángulo con este ángulo. ¿Sí? Entonces ese efecto se le llama ángulos correspondientes. Y el ángulo A y G, que ya lo voy a poner ahorita con otro color, insisto, nada más para diferenciar. Ahora el ángulo A, que sería este de aquí, con el ángulo G, que sería este de acá, se le llama alternos internos. Es decir, al decir alterno es que se encuentran, ¿cómo explicarles? De lado y lado. Imagínense que ustedes tienen un árbol y que ese árbol, o sea, pues, voy a dibujarlo así a grosso modo, tiene una rama y tiene otra rama acá, tiene otra rama de este lado, aquí sigue subiendo, tiene otra rama y así sucesivamente va subiendo. Esta rama es alterna a esta que tenemos acá. Es decir, si yo voy deslizándome de arriba hacia abajo, voy a tener hacia un lado, por ejemplo, de derecha a izquierda, alternando una rama sí, una rama no, una rama sí, una rama no, digamos que en forma de zigzag, ¿sí? En ese sentido. A eso es alterno. Y se le llama interno porque se encuentra dentro de las dos rectas
que se encuentran verticales, que serían las rectas paralelas, ¿sí? Estas rectas y esta recta son las rectas paralelas. Y esta recta de aquí se le llama transversal. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es identificar precisamente ese tipo de ángulos. Vamos a contestar aquí ahora la tabla que viene en la parte inferior. Características para las parejas de ángulos. Dice, están del mismo lado de la transversal o de distinto lado. Los ángulos correspondientes A y E y el ángulo C y G. Fíjense bien, el A y el E sería este con este de acá. Y el otro sería el C y el G, este de aquí con este de acá. Estos son ángulos correspondientes, como los acabamos de indicar. Pero preguntan, ¿están del mismo lado de la transversal o de distinto lado? Si ustedes se dan cuenta, A y E se encuentra uno por la parte interna y el E por la parte externa. En el ángulo C y el ángulo G se encuentra por el lado externo, por parte fuera de la transversal. Yo estoy sacándolo de las paralelas. El ángulo A y el E serían estos de aquí, están por encima de la transversal, está en la parte de arriba. Y el C y el G están en la parte de abajo de la transversal. Los dos están en la parte baja. Entonces se encuentran del mismo lado, ¿no? Aquí vamos a poner del mismo lado. Y los ángulos alternos e internos, que sería el A y el G. A con G, voy a señalarlo con el otro cursor, A y G. El A está por encima y el G está por debajo. Y el otro, el D y el F, el D está por debajo y el F está por encima. Entonces se encuentran de distinto lado, ¿sí? Los dos ángulos están entre las dos rectas paralelas o fuera de ellas. Aquí sí hace referencia a lo que yo le estaba explicando al principio. El ángulo A se encuentra del lado interior, o sea, entre las dos paralelas, entre esta y esta. Y el ángulo E se encuentra por la parte de afuera de las paralelas. Por eso dice uno dentro y otro fuera. El ángulo C se encuentra fuera y el ángulo G se encuentra dentro de las paralelas. Ahora el ángulo A y el ángulo G, el ángulo A se encuentra dentro de las paralelas, el ángulo G también se encuentra dentro de las paralelas. El ángulo D se encuentra dentro de las paralelas y el ángulo F también se encuentra dentro de las paralelas. Recuerden que estas dos verticales son las paralelas. Entonces vamos a poner aquí que se encuentran dentro de las paralelas. Tienen el mismo o diferente vértice. El A y el E es este de aquí, el E es este de acá. ¿Cuáles son los vértices? Pues ese es el vértice de A y ese es el vértice de E. El ángulo C y G, C es este de aquí, este vértice, y G es el vértice de acá. Así que tienen diferente vértice. Diferente. Ahora el ángulo A y el G, el A es este de aquí, el G es este de acá, también son diferente vértice. El D es este de aquí y el F es este de acá, también son diferentes vértices. Así que ponemos aquí diferentes. ¿Y cómo son entre sí sus medidas? Los ángulos A y el E, el C y el G, por ser correspondientes, tienen que ser iguales. Y por el otro lado, los ángulos alternos internos, que es el A y el G y el D y el F,
por ser alternos internos también son iguales. Listo. Vámonos a la página 121. Y dice, para averiguar cómo se relacionan las medidas de los ángulos correspondientes, calca el dibujo que se muestra y corta por la línea punteada y pone encima el ángulo del ángulo E su ángulo correspondiente al ángulo A. Es decir, lo que les piden es que corten, digo, no lo van a hacer obviamente, pero yo les voy a indicar lo que significa, que es cortar este ángulo, que es así, es un corte de este tipo, y lo van a poner encima del correspondiente ángulo A, y se van a dar cuenta que estos dos lados del ángulo E van a calzar perfectamente igual aquí. Es una manera de comprobar que el ángulo E mide lo mismo que el ángulo A. Eso, insisto, lo vimos en la lección anterior. Así como también el ángulo D, si yo lo pinto de otro color, el ángulo D, que sería este de aquí, si yo lo cortara, va a calzar perfectamente igual a este que tenemos aquí. Ya se dieron cuenta que se forman la misma figura. Entonces miden lo mismo. El ángulo B, por ejemplo, este de aquí, si yo lo corto, este va a calzar perfectamente con el ángulo F. Y si ponemos otro colorcito, vamos a ver si este de aquí se alcanza a ver bien. El ángulo C, que es este que tenemos aquí, calza perfectamente con el ángulo G. ¿Sí? Con este orden de colores, se los voy a poner aquí por un ladito. El color rojo. Bueno, no voy a, bueno, sí voy a poner la línea. Los de color rojo llaman correspondientes. ¿Sí? Los de color azul también se llaman correspondientes. Los de color verde también son correspondientes. Y por último el de color amarillo también son correspondientes. ¿Sí? Se los pongo de esta manera para que los puedan identificar la próxima vez que vean una rectas paralelas atravesadas por una transversal. Les recuerdo, lo voy a poner con tinta negra, que esta recta de aquí y esta recta de acá son las rectas que llamamos paralelas. Y esta recta que se encuentra aquí en medio es la famosa transversal. ¿Sí? Para que puedan identificar las partes de este tipo de arreglo de rectas. Ahora sí nos viene una pregunta. ¿Los ángulos E y A tienen la misma medida o diferente? Vamos a ver, E y A sería, a lo mejor aquí me faltó ponerles para que se vean. Los de color rojo es el E y el A. Entonces aquí voy a poner, en orden alfabético lo voy a poner, ángulo E y el ángulo A. De color azul, estas son el ángulo B y el ángulo F. Ángulo B y el ángulo F.
De color verde tenemos el ángulo D y el ángulo H. Y de color amarillo vamos a tener el ángulo C y el ángulo G. Y ahora sí va a ser muchísimo más sencillo contestar las preguntas. Nos preguntan por el E y el A. Ya vimos que son correspondientes. Entonces, si son correspondientes, sí tienen la misma medida. Escribe dos parejas de ángulos correspondientes que no estén en la tabla anterior. Esto se refiere, déjenme cambiarles de página. Que no estén en la tabla anterior se refiere a estos ángulos que están aquí. Ni el E con el A con el E, ni el C con el G. Entonces esto ya los pusimos y el C con el G ya los pusimos. Las otras parejas serían el B con el F y el D con el H. Entonces vamos a poner las parejas B y F. Y la otra pareja sería D y H. Espero que se haya entendido. Número 4. Para averiguar cómo se relacionan las medidas de los ángulos alternos e internos, completa el siguiente razonamiento. Los ángulos A y E miden lo mismo por ser ángulos A y E, ya vimos que son correspondientes. Los ángulos G y E miden lo mismo por ser, fíjense bien, G y E. G es este que se encuentra aquí y el E es el que se encuentra acá, enfrente del G. Esos son opuestos por el vértice. Como los ángulos A y G miden lo mismo, o sea, A y G miden lo mismo que el ángulo, en este caso, el ángulo C y el ángulo E, que trato de que se entienda. Voy a cambiar de curso porque se me hace que no alcanzan a ver. El ángulo A y G voy a pintárselos de color aquí. Yo creo que de color verde para que sea mejor. Los ángulos A y G, o sea, este de aquí y este de acá, se supone que miden lo mismo. ¿Por qué? Porque el ángulo A es opuesto por el vértice que el ángulo C, o sea, este de aquí. Y el ángulo G es opuesto por el vértice con el ángulo E. Entonces, fíjense, el ángulo G mide lo mismo que el E y el ángulo A mide lo mismo que el C. Por lo tanto, si todos estos cuatro miden lo mismo, A también debe de medir lo mismo que G. Y estos son alternos internos porque se encuentran dentro de las paralelas. ¿Sí? Entonces, mide lo mismo. Voy a cambiar el puntero que el ángulo E. Entonces A y G son iguales. Y aquí vamos a agregar anotación: alternos internos. Para poder entender esto, quiero que me hagan el taller de matemáticas. El taller de matemáticas está sencillo porque ahí se calcula las medidas de los ángulos que se indican. Y aquí voy a hacer el acercamiento
tienen el ángulo D, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, y este ángulo de aquí que mide 62 grados. Se los voy a señalar nada más para que sepan a qué ángulo se refiere. El ángulo A es este ángulo que se encuentra aquí, el ángulo D es este ángulo que se encuentra acá, el ángulo C es este que se encuentra aquí, el ángulo B es este que se encuentra acá, y el ángulo de 62 es este que se encuentra aquí. ¿Sí? Fíjense bien, este 62, si yo lo sumo con el ángulo B, me debe dar aquí 180 grados. Entonces el ángulo B debe ser igual a 180 menos 62. Eso es para encontrar el ángulo B. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo B? Pues esta resta, ¿no? Ustedes ya la van a hacer y lo van a poner aquí. Una vez que yo sepa cuánto mide el ángulo B, ahora quiero saber cuánto mide el ángulo A. Si se dan cuenta, el ángulo A se desplaza hacia abajo y puede calzar perfectamente con el ángulo de 62 grados. Voy a hacer la figura. Fíjense bien, esta medida así es la misma que esta que tengo acá. Entonces, como tienen la misma forma, son ángulos. Dijimos que los que se deslizan se llaman ángulos correspondientes. Entonces el ángulo A mide 62 grados. ¿Sí? Y ese lo van a poner aquí. Con eso resuelven el primer problema. Y el segundo, me preguntan el ángulo G, el ángulo H y el ángulo N. Vamos a poner primero localizarlos. El ángulo E, pues es este que está aquí. El ángulo G es este. El ángulo H es este que se forma aquí. El ángulo F es este que se forma acá. El ángulo N es este que se forma aquí. El ángulo M, pues evidentemente es este que está aquí. El ángulo P es este que se forma acá. Y el ángulo Q es el que se forma aquí. Lo primero es lo primero. El ángulo M mide 125. Si yo lo sumo con el ángulo G, aquí me van a dar 180 grados. Porque de aquí hasta acá formo esa media vuelta. Un ángulo llano. Por lo tanto, el ángulo G va a ser igual a 180. Me equivoco siempre de botón. 180 menos los 125 grados que mide el ángulo M. O sea que el ángulo G mide pues esta diferencia, ¿no? Y lo van a poner aquí. Para el ángulo N quiero saber cuánto mide este ángulo de aquí. Pero para saber el ángulo N, si se dan cuenta, voy a hacer aquí un trazo. El ángulo G viene así y el ángulo N viene así. Ya se dieron cuenta que es la misma figura pero volteada. Entonces imagínense que lo que tengo yo aquí es algo parecido a esto. Dos paralelas y una transversal. Y el ángulo que yo estoy relacionando es este, que es el G, y este de acá, que es el N. Entonces estos dos ángulos, el ángulo G y el ángulo N, son alternos internos. Por lo tanto, miden lo mismo. ¿Sí? Si el ángulo G, que yo ya lo voy a tener aquí, pues ya voy a poder encontrar cuánto mide el ángulo N. ¿Sí? Porque mide lo mismo que el ángulo G. Entonces lo que mide aquí lo voy a poner acá. El ángulo H.
Vamos a hacerlo con azul. El ángulo H es este que tenemos aquí. El ángulo H, si se dan cuenta, si lo relaciono con esto, este de aquí sería el ángulo H. ¿Cuánto mide el ángulo H? Pues es complementario al ángulo N, ¿no? El ángulo H más el ángulo N nos dan 180 grados. Por lo tanto, el ángulo H se encuentra restando de 180 grados menos el ángulo N. Una vez que yo sepa cuánto vale el ángulo N, al restar de 180 lo que mide el ángulo N, voy a encontrar lo que mide el ángulo H y lo van a poner aquí. Y con eso terminarían el ejercicio. Ya está explicado, nada más para que ustedes lo hagan. No se los calculé porque insisto yo en que hagan ustedes esos ejercicios para que precisamente practiquen lo que yo les he estado enseñando. Pero pues con esto yo creo que es más que suficiente para que ustedes puedan resolver el taller de matemáticas, que son solamente 2 problemas. Sin más preámbulo y no habiendo nada más que agregar, yo me despido de ustedes dándoles las gracias por su atención y como siempre me despido diciéndoles hasta la próxima.